Mis estimados estudiantes, nuevamente se dirige a ustedes el licenciado Daniel Alexander Rodríguez Pérez, siempre con alegría y la satisfacción de poder dirigirme hacia ustedes con una nueva materia, con una nueva clase, para poder ser parte importante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Seguimos siempre en la materia de criminología. Vamos a intentar ir dando el arrancón que hace falta en esta materia para poder desarrollar los contenidos temáticos de una forma satisfactoria. Y como lo dije en la clase anterior, nuestro tema para esta semana era el control social. Control social como un concepto que no es propio exclusivamente de la criminología ni del derecho, y como veremos en la clase de este día, pues tiene asidero en diferentes ciencias y tiene una multiplicidad importante de formas de entenderse y de utilizarse. Antes de empezar la clase, reiterarles la alegría de poder compartir con ustedes conocimientos, la alegría de saber que en medio de la adversidad, en medio del temor, en medio de tantas circunstancias complicadas que pueden existir en la vida, existe siempre la disposición por aprender, la disposición por luchar para salir adelante y la disposición de entregarse de lleno a sus diferentes actividades. Si ese es su entusiasmo, si ese es su deseo, pues no puedo estar lejos de ello y sentirme entusiasmado y sentirme con el deseo ferviente de darlo todo para que ustedes puedan aprender a la misma medida o en el mismo ritmo en el que yo voy aprendiendo. Así es que felicitándolos por su entrega, felicitándolos por estar pendiente de las clases, felicitándolos simple y sencillamente por luchar por salir adelante, que es digno de admirar para cualquiera. Voy a dar esta clase en este día, agradecido con Dios y con ustedes por brindarme la oportunidad de hacerlo y dirigirme a ustedes de esta manera. Entonces, sin más preámbulos, empecemos a desarrollar el control social. En la clase anterior hicimos una breve introducción al concepto amplio y genérico de criminología, estableciendo algunos parámetros bastante básicos para poder entender esta ciencia o esta disciplina científica que es complemento perfecto del derecho penal en todas sus dimensiones. Recordarles que hablamos un poco sobre el derecho penal desde un punto de vista sustantivo, es decir, el derecho penal propiamente como un sistema normativo que establecía principios básicos respecto al jus puniendi, a esa facultad sancionadora del Estado, estableciendo un catálogo de conductas prohibidas por el legislador que eran amenazadas con una sanción y su correspondiente sanción ante la infracción del precepto penal. Vimos también que en el ámbito amplio del derecho penal nos encontramos también con un derecho penal adjetivo, es decir, el conjunto o el sistema normativo que nos establece cuáles serán los procedimientos que han de aplicarse ante la comisión de una conducta delictiva. Hemos hablado también de la ejecución de una sanción que ha resultado producto de un proceso penal que se le ha seguido a una persona a quien se le imputó la comisión del ilícito y respecto a la cual el principio de presunción de inocencia ha sido quebrantado y se ha logrado demostrar con suficiente certeza que esta persona ha cometido la conducta prohibida y por lo tanto se le ha impuesto una sanción que tendrá la calidad en el área del derecho del que estamos hablando, la calidad o el carácter de pena, y esta pena debe ser ejecutada. Entonces dijimos que es necesario ampliar un poco más en el entendimiento de estos comportamientos que son sancionados por el legislador, prohibidos por la ley penal, y que en esencia tendrán para ser identificados como conductas delictivas o conductas criminales, que era necesario entender el por qué una persona tiene esa tendencia a cometer esas conductas y por qué, existiendo una serie de preceptos que están acorde con la vivencia, con el entender, el sentir, el pensar de todo el colectivo social, existen personas que siguen cometiendo este ilícito y por lo tanto la conducta criminal es un objeto de estudio de una ciencia especial que trata de darle respuesta al por qué, cómo y cuáles son los efectos de la comisión de estas conductas. Esa ciencia, como lo dijimos, es la criminología.
Dicho sea de paso, he de felicitar a algunos estudiantes que me han demostrado estar muy pendientes de las clases, que incluso uno de ellos se toma la molestia y el tiempo de escribirme días atrás para preguntarme cuál era la diferencia entre la criminología y la criminalística. Entonces, en alusión a su pregunta y por si algunos compañeros podrán estar con la misma idea de que el concepto o los conceptos parecen similares, pues sí tendrán algunos elementos en común, pero efectivamente no se trata de las mismas disciplinas científicas. Así es que en respuesta a la pregunta que hizo un estudiante en forma privada, públicamente he de decirles este día que la criminología tiene por objeto de estudio la conducta criminal en general, todas aquellas manifestaciones de comportamientos humanos que se dan al interior del colectivo social y que son contrarios, primero, a las disposiciones legales propias del derecho penal y segundo, o en ulterior instancia, a las reglas conductuales que han sido establecidas por el colectivo social. Este es el objeto de estudio de la criminología. Dígase entonces la ciencia que tiene por objeto de estudio la conducta criminal, en todo lo que ésta pueda implicar, mientras que la criminalística se trata de la utilización de los métodos científicos, de las herramientas o instrumentos científicos para poder investigar un hecho delictivo en concreto. Entonces diríamos que la criminología se va a auxiliar de la psicología, de la sociología, incluso muchas veces de la medicina, de las matemáticas, será también una ciencia auxiliar, de la estadística, la física podría ser, dijimos que es una ciencia multidisciplinaria, pero que todas tendrán por finalidad estudiar lo que conocemos en forma genérica como conducta criminal, mientras que la criminalística se auxiliará de otras herramientas científicas, como podría ser la balística, como podría ser la dactiloscopía o cualquier otra herramienta que nos ayude a esclarecer la comisión de un hecho en forma específica. Entonces, dicho de una forma quizás todavía más concreta, la criminalística se refiere a la investigación científica del delito. Agradezco la pregunta sinceramente porque nos da pie a poder ampliar algunos aspectos conceptuales que pudieron haberse quedado, digamos que insatisfechos o incompletos, y ahora tenemos la oportunidad de dejarlos con un poco más de claridad. Como anuncié en la clase anterior, en la de este día estaríamos refiriéndonos al control social. Y respecto a este, quiero que empecemos por ver cuál es el ámbito en el cual este concepto es utilizado. Control social no es exclusivamente un concepto de carácter jurídico, sí tiene aplicación en las ciencias jurídicas y tiene aplicación como las vamos a ver en el desarrollo de esta clase, de esta jornada, pero su aplicación donde lo encontramos en las disciplinas científicas pues es muy variado. Lo vamos a encontrar, por decirlo o por empezar, en la psicología. También el concepto de control social tiene una incidencia particular al interior de la sociología y obviamente en lo que nos atañe a nosotros en el derecho. Respecto a la psicología, hemos de recordar que la psicología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las conductas de los individuos, el comportamiento del individuo, pero que nace en su psiquis, en su interior, y que se traduce en aspectos visibles o externos que nosotros denominamos conductas. Entonces, si hablamos de la psicología y que en esta o en torno a esta encontraremos el concepto del control social, pues veremos de qué manera incide en la conducta del individuo la presión del grupo o lo que el grupo desea, encamina o encausa de su entender de la vivencia social respecto a la conducta de un individuo. Esto parecerá quizá complicado para algunos, quizá sencillo para otros, pero puedo decirlo tan simple como todos tenemos diferentes grupos de convivencia y todos tendremos en mayor o menor capacidad la posibilidad de ser influenciados por la presión que el grupo ejerza sobre nosotros para que manifestemos una u otra conducta. Entonces, en psicología encontraremos bastante evidente un control social bien delimitado y bien marcado que nos induce a comportarnos de una forma que es aceptada por el grupo al cual nosotros
pertenecemos porque nos sentimos afines a él. Entonces, la psicología evidentemente tiene dentro de los elementos que forman parte de esta disciplina científica un estudio en relación al control social. Una segunda ciencia que vamos a tomar en cuenta respecto al concepto es la sociología, que hace alusión al control social desde la referencia a la convivencia cotidiana o interrelación entre los miembros que conforman un colectivo social. En el colectivo social encontraremos diferentes concepciones generales acerca de los comportamientos, de las vivencias, de lo que es aceptado por el grupo genérico de la sociedad y que para generar una convivencia sana y pacífica requerirá que se ejerza cierto control sobre todos los integrantes para garantizar que la convivencia sea acorde o conforme, como lo veremos más adelante, conforme a la concepción general que el grupo tiene respecto a la vivencia o convivencia interna. Finalmente, el concepto tiene cierta relevancia en torno al derecho porque me atrevo a decir, y esto es una conclusión de carácter muy personal, que el nivel de reprochabilidad que pueda tener una conducta en el ámbito penal estará enmarcado también en relación a la vivencia que tiene el colectivo respecto a la manera en la que deben comportarse los individuos que a este pertenecen. Entonces, si bien es cierto, la reprochabilidad es de carácter jurídica, también hemos de decir que esa reprochabilidad ha nacido desde la concepción social del derecho. Es decir, el derecho obedece a una filosofía interna del colectivo social y por ende las conductas que son reprochables van a encajar con la vivencia, con el entender, con las reglas genéricas del colectivo completo. Entonces será reprochable jurídicamente aquellas conductas que salgan de la esfera de lo aceptado por el colectivo social y más aún esa reprochabilidad que encontraremos en el derecho penal es atinente a los mecanismos que el Estado utiliza para poder controlar el comportamiento de las personas. Si bien es cierto, estudiaremos ciencias criminológicas o estamos estudiando la ciencia criminológica desde el ámbito del derecho, en esta clase en particular me tomaré un poco más para poder considerar los aspectos sociológicos del control social, pues en ella encontraremos fundamentos sólidos para poder comprender en la forma en la que encaja el concepto en el ámbito jurídico, que es el que particularmente nos va a interesar más. Entonces nos detendremos brevemente para poder estudiar estos aspectos sociológicos del concepto control social. Como ya lo he dicho, vamos a estudiar el concepto de control social desde la óptica de la sociología. Cabe mencionar, y creo que además de caber en esto es necesario, pensar un poco a qué nos referimos con el concepto o el término de sociología. ¿Qué es la sociología? Si bien en la clase anterior hice alusión a esta, vamos a retomar algunos aspectos en el día de ahora para poder entender algunos aspectos más fundamentales sobre la sociología. La entenderemos como el estudio de la vida social humana en los grupos y sociedades. La sociología es una disciplina científica que se encarga de analizar lo que ocurre o ha ocurrido en una sociedad. En otras palabras, la sociología es la ciencia que estudia el fenómeno social. Cuando hablamos del fenómeno social nos referimos a esa multiplicidad de elementos que están inmersos en un colectivo y que de una u otra forma inciden en la convivencia de sus integrantes. Entonces veremos fenómenos desde la óptica de la religión, desde la óptica de la cultura, desde la óptica de la moralidad y todos aquellos aspectos o patrones que tienen incidencia en la forma en la cual los individuos interactúan entre sí. La sociología podría decirse entonces que sería la ciencia que estudia la vivencia interna del colectivo social. Siendo así, entonces vamos a ver que es más fácil entender
este concepto del control social como un elemento presente en la vida del grupo, en la vida del colectivo. Y existirán diferentes líneas o corrientes de pensamiento sociológico, diferentes escuelas de pensamiento sociológico, y algunas de estas serán las que retomaremos en esta clase para poder comprender de una forma más plena el concepto del control social. Estudiaremos primero lo que nos expone la sociología clásica en relación a el control social, en relación al control social. La sociología clásica entiende este término como el conjunto de procesos sociales destinados a incidir conformidad en los individuos. Cuando hablamos de conformidad, no nos referimos a aquel concepto de aceptación, de sentirse conforme con lo que pasa y no realizar o expresar de ninguna manera un sentimiento o una emoción de no resignación a la vivencia en un colectivo, sino que nos referimos a la conformidad como estar de acuerdo con lo que previamente se ha establecido. En todo colectivo social, en todo grupo, existirá siempre una serie de patrones conductuales, de formas de entender la vivencia del grupo y de cómo tiene que comportarse el grupo, que ya debe ser aceptado por todo el colectivo, o si no, por lo menos por una amplia mayoría. Entonces existirán algunos procesos sociales cuya finalidad será inducir, encaminar o dirigir a los individuos para que se comporten conforme a las reglas del colectivo social. Y lo voy a decir así, y perdón que no sea tan técnico al momento de expresarlo. Deben existir, plantea la sociología clásica, medios o mecanismos que permitan que los individuos no se salgan del huacal de la concepción de la convivencia dentro del mismo colectivo. Habrá que plantearse una serie de factores, elementos que incidan en el individuo de tal manera que nos garantice que su comportamiento será el que es socialmente aceptado. Y por eso la sociología clásica lo ve como ese proceso social. De alguna forma hay que encauzar, de alguna manera hay que encaminar y ayudarle al individuo a que su comportamiento se dirija de la forma que el colectivo lo ha considerado apropiada, correcta o adecuada. Muchos serán los factores, los medios, los mecanismos que han de ser útiles para que el individuo encamine su conducta de la manera que es aceptada por el colectivo o por el grupo. Y hablo del grupo porque lo podemos ver desde el ámbito de la sociedad en general, pero también lo vamos a encontrar en el ámbito de los subgrupos que se dividen dentro de la sociedad. O sea, habrá maneras en las que en el entorno familiar se establezcan mecanismos para los cuales cada miembro de la familia se encauce de la forma que es aceptada por el grupo familiar, y esto implica una serie de factores y de fenómenos que están presentes en la convivencia familiar: tradiciones, costumbres, idiosincrasia familiar, porque todos comemos a una misma hora, porque todos consideramos que la hora de la cena es aquella en la cual podemos compartir, y por lo tanto es necesario que intercambiemos opiniones porque es la vivencia que ha sido entendida o aceptada por la familia por años, incluso si quieren por generaciones, y por lo tanto hay que garantizar que los nuevos miembros de la familia pues también se sometan a esa forma de entender la vivencia familiar. Entonces la sociología clásica nos lo plantea de entrada como un concepto fácil y accesible para cada uno de nosotros, que podamos entender que deben existir, que son necesarios algunos procesos sociales que nos garantice que el individuo se comporte de una forma adecuada o en conformidad con lo que el grupo previamente ha establecido. Ahora bien, habrán sociólogos que son un poco más radicales en la concepción de los mecanismos que garantizan esta adecuación del comportamiento del individuo a las reglas del grupo, y verán que existen en determinado momento conductas desviadas. Algunos diríamos, o lo podemos entender así, que los medios
mecanismos o procesos sociales que destinan o que se destinan a inducir un comportamiento adecuado del individuo pueden ser de carácter preventivo o, si quieren, más simple, educativo. Te enseñamos cómo se convive en el grupo. Sin embargo, se plantea la posibilidad, que más que una posibilidad es una realidad, que hayan miembros del grupo que tengan una conducta contraria a la cual o a la que se estableció previamente por este grupo en cuestión. Diríamos, si lo queremos volver a ver en forma simplista para no rebuscar conceptos propios de una ciencia que no es nuestra, diríamos que en toda familia existe una oveja negra, no porque sea el que se comporta mal, sino porque es el que tiene un comportamiento contrario a lo que la familia ha aceptado por generaciones y generaciones. Entonces, respecto a esta oveja negra, entenderíamos que tiene una conducta desviada. Y eso es igual para todo grupo, sea el que sea. La familia, la iglesia, los grupos de amigos, la escuela, etcétera. Cada uno de ellos tendrá individuos que de una u otra manera desvían su comportamiento de lo que el grupo acepta. Entonces, los medios de control o el control social propiamente se va a entender como un conjunto de normas sociales destinadas a sancionar la conducta desviada mediante un proceso establecido para la aplicación de esa sanción. Entonces, si ustedes ven, la óptica de la concepción de la sociología clásica es más de carácter educativo y va a concebir al control social más que todo como un mecanismo de inducción o encaminar el comportamiento de los individuos para que siempre encajen con lo que es aceptado por el grupo, mientras que una radicalización social del concepto nos lleva a entender el control social desde una óptica reeducadora, desde una óptica de respuesta a la conducta desviada y que por lo tanto va a tener una finalidad correctiva. Entonces habrán procesos, normas o mecanismos que van a generar una sanción hacia aquel individuo que está comportándose contrario a las reglas del grupo, que deben ser utilizadas para encauzarlo nuevamente a que su comportamiento sea el que el grupo dijo previamente que es el correcto o es el aceptado. Entonces vamos a ver nosotros que desde esta visión de la radicalidad sociológica del control social existirá una sanción. El grupo de una u otra forma castigará a aquel que desvió su camino conductual de lo que el grupo aceptaba o esperaba de él. Entonces, esta forma de verlo nos plantea no necesariamente una visión contraria a la sociología clásica, sino más bien una concepción complementaria de esta, pues el grupo tanto necesita la educación del individuo para que siempre actúe conforme a sus reglas, como necesita la corrección del individuo que está actuando de manera distinta o inaceptable, desviada a las reglas del colectivo. Ambas ideas terminan complementándonos a nosotros para entender que el control social implica mecanismos preventivos, educativos o correctivos que garantizan el comportamiento del individuo según las reglas del colectivo social o del grupo social del que se trate. Visto así, entonces tenemos por lo menos un criterio más amplio acerca del control social que tiene determinadas características que le son propias, ya sea que se trate de un aspecto educativo o preventivo o que se trate de una concepción correctiva, va a tener el control social características muy propias. La primera es que es más o menos formalizado. Entonces, habrán reglas o habrán mecanismos que están suficientemente claros, que han seguido un procedimiento que les da formalidad en cuanto a las sanciones y a los mecanismos de educación, dependiendo del entorno del grupo en el que nos encontremos. Por eso decimos que habrá mayor o menor formalidad. Y adelantándonos un poco a lo que vamos a estar estudiando, encontraremos que existen algunos mecanismos que son formales y otros que no son formales, que son, digamos, extraordinarios, o quizá me atrevería a decir lo contrario, que la informalidad
en el aspecto sociológico del control social es quizá lo ordinario y la necesidad de que se formalicen estos mecanismos de control sería lo extraordinario, y para eso pues aplicaríamos o utilizaríamos las herramientas que el Estado tiene a su alcance para poder generar una presión mayor a la concepción informal del grupo respecto al comportamiento de una persona. Entonces, cuando decimos que es más o menos formalizado, nos referimos a que existirán algunos métodos o algunas alternativas de control social que son de carácter formal y otras que son de carácter informal, pero esto lo retomaremos más adelante. Es además espontáneo, no es que sea algo artificial, es que nace de la vivencia misma del grupo. El grupo, aunque no se establezcan de manera expresa las conductas o lo que se espera, lo que se pretende que se comporte el individuo, ya sabemos que el grupo tiene reglas y ya sabemos que el grupo va a utilizar los mecanismos o las alternativas que tenga a su disposición para ayudarnos, entre comillas, a que nosotros nos comportemos según lo que el grupo espera, o de lo contrario, entonces tendremos que aceptar las sanciones que el grupo establezca, pero repito, no de manera artificiosa, sino que de manera natural a la convivencia social. A eso nos referimos cuando hablamos de la espontaneidad como una característica del control social. Y como entendemos la diversidad que existe culturalmente hablando, o siendo más amplio, sociológicamente hablando, cada grupo tiene sus propias reglas. Entonces el control social va a ser diferente de un grupo a otro, por la misma concepción interna del grupo. Algunos grupos serán más radicales en no permitir divergencias de comportamiento, y otros serán un poco más flexibles que permitirán que los individuos puedan actuar de una manera más libre y aceptar cierta tolerancia o tener cierta tolerancia con algunos patrones conductuales que no son exactamente los que el grupo había preestablecido. Si difiere el control social en cuanto al comportamiento dentro del grupo, lógico es también que la magnitud de la sanción será diferente de un grupo a otro, pues esta concepción de comportamiento y esta concepción de obligar a este comportamiento de alguna forma, ya lo he dicho, varía en torno a un grupo en relación a otro. Para el caso, si lo queremos ver desde los grupos religiosos, habrán algunos grupos o algunas denominaciones que tendrán reglas más estrictas respecto al comportamiento de los individuos que pertenecen a esta, mientras que otros mantendrán ciertos criterios de flexibilidad. Aquellos que tienen reglas más estrictas y que le exigen de una forma más fuerte, más gravosa, un comportamiento a sus individuos, serán también aquellos que tendrán una sanción mucho más gravosa y que tiene un impacto mucho más fuerte, no tanto en la vivencia del grupo, sino en la vivencia del individuo dentro del grupo. Entonces, en estas dos características que enunciamos, veremos la diversidad del control, tanto preventivo como del control correctivo, en atención a cada uno de los grupos en los cuales se esté desarrollando la convivencia en cuestión. Y finalmente, también es natural a las diferencias en los grupos que existirán diversos procesos para la aplicación de las sanciones que el grupo determine respecto a aquellas personas que incumplen sus reglas. De ello tenemos, creo que, una conclusión inicial que también será retomada en breve, y es que todos, absolutamente todos los grupos, tanto los grupos pequeños como los grandes grupos en macro y micro, podemos encontrar que todos tienen sus reglas, sus lineamientos de comportamiento o convivencia, y por lógica natural, todos tendrán también los mecanismos para garantizar que esas reglas se cumplan. Dicho de otra forma, todos tendrán los diferentes mecanismos de control social. Dependerá de cada uno de ellos el impacto que estos mecanismos pueda producir en el individuo. Pero independientemente del impacto que provoque, independientemente de las manifestaciones visibles que podamos tener de este, todo grupo tiene entonces reglas de control social.
Me atrevo a decir que hasta el momento está quedando suficientemente clara la idea de que todos los grupos tendrán sus reglas y los mecanismos que sean necesarios para poder hacerlos cumplir. Entonces, como decía, todos los grupos tendrán una expresión o manifestación de medios de control social, a través de los cuales inciden de manera directa en los individuos para que puedan comportarse según las reglas del grupo. Ahora, es lógico, cae por su propio peso el entender que habrán ciertos efectos que va a provocar para el grupo y para el individuo este control social. Algunos de estos evidentemente serán positivos, otros no tanto. Entre los efectos positivos del control social vamos a encontrar que van a ser generadores de procesos socializantes. El individuo tiene que conocer cuáles son las reglas del grupo. De ahí que sea necesario que se generen ciertos mecanismos, ciertas manifestaciones dentro del grupo mismo que me enseñen a mí a convivir en él. Siempre que estemos al interior de un grupo siendo los nuevos en el mismo, vamos a tener que conocer e interactuar con los demás miembros del grupo. Entonces los mecanismos que el grupo cree para darme a conocer sus reglas y garantizarme que yo las cumpla son en sí mismos procesos socializantes, pues la socialización implica la convivencia cotidiana o continua entre los que pertenecemos a él. En la medida de que se nos vaya, entre comillas, educando a la vivencia grupal, necesariamente se nos está socializando, se nos está enseñando a vivir en ese grupo, a actuar conforme a las reglas de ese grupo, a encajar en el grupo. Y de ahí que será útil, y pienso yo, no necesariamente negativo, pues podríamos pensar que se nos está perdiendo la identidad individual por encajar en el grupo. Yo más bien pienso que se me está enfocando a cómo debo encaminar esa individualidad para no chocar con el resto del grupo. Pues no podemos partir de la idea de que las reglas al interior del grupo son malas. Las reglas al interior del grupo son buenas. Y quiero tomarlo a colación y con el debido respeto de algunas de mis alumnas que son manifiestamente adeptas a las concepciones feministas de la vida, que las respeto y estoy totalmente de acuerdo con ellas, pues en la medida que un hombre actúa con una conducta misógina, el colectivo mismo lo tiene que corregir y le tiene que enseñar cómo debe convivir en la sociedad. Entonces, cuando actuamos de manera correctiva frente a aquel que se la pasa acosando a una mujer, que se la pasa insultando a una mujer, pues lo estamos también, al momento de corregir esa conducta, estamos socializándolo, le estamos diciendo, aquí en este grupo esto no se tolera, aquí en este grupo esto no es aceptable, aquí en este grupo usted va a convivir de esta o esta otra manera y estos comportamientos son rechazados. Y si lo hacemos o lo decimos desde el ámbito jurídico, estos aspectos son proscritos, están prohibidos por el grupo. Y en la medida que esto hagamos, pues estamos realizando procesos socializantes. Estamos enseñando a vivir en sociedad. En segundo lugar, también enculturiza al individuo. Le enseña cultura al individuo. La cultura del grupo, sí, porque no puede ser de otra forma. Por cada colectivo, cada grupo tiene aspectos culturales que le son propios. Entonces, el individuo, teniendo ese contacto con el entorno grupal, se va empapando de la vivencia, de la historia que encarna el grupo en sí mismo y por lo tanto termina culturizado de la cultura propia del grupo en particular. Permite la autodefinición del grupo. No es posible conseguir un grupo que no tenga sus principios, sus guías, sus directrices, y cada grupo será diferente de otro en atención a esas guías, a esas directrices, y en la medida de que se vuelva generalizado esa concepción de la vida, y entonces diríamos que si el control social ejerció la función que de él se esperaba, le va a terminar dando una identidad al grupo en sí mismo para que éste se pueda autodefinir, para que tenga una idea de sí mismo y de lo que el grupo representa y lo que significa no solo para el individuo, sino para el colectivo completo. Entonces, si vemos esto también es positivo, porque nos permite diferenciar de un grupo en relación al otro,
porque con esta autodefinición llevará implícita o imbíbita la individualización de un grupo en medio de otros grupos. La posibilidad de identificar, de tener una identidad grupal en torno a las vivencias internas que son aceptadas por los miembros que conforman ese colectivo. Entonces autodefine el grupo y finalmente le da estabilidad. Si no existieran estos métodos de control social, el grupo no sería estable, pues tendría conductas amorfas, y en esa amorfidad, en esa actitud en la que cada quien manifiesta sus diferentes visiones de una forma completamente opuesta o distinta al resto del grupo, entonces no va a tener esa estabilidad. Si queremos estabilizar el grupo, entonces garanticemos que las reglas sean cumplidas. Entonces garanticemos que los individuos puedan tener un comportamiento aceptado. Y esto también podría parecer incluso negativo, pero lo cierto es que en cualquier sociedad o en cualquier grupo de personas encontraremos la necesidad de esa estabilidad, hasta en los micros, hasta en los grupos más pequeños. Llámese si ustedes quieren matrimonio, llámense si ustedes quieren familia. Es necesario que en medio del grupo se pueda garantizar un comportamiento tolerable o aceptante, pues de lo contrario tendremos un grupo dividido. Y de hecho nosotros lo podemos ver tan simple como aquellos que no son capaces de mantener esas reglas de convivencia justas, necesarias e idóneas al interior del grupo, van a terminar fragmentándolo, van a generar disfunción en el grupo. Y si lo vemos en la familia, vamos a encontrar familias disfuncionales precisamente por no lograr hacer que se encaje el comportamiento individual con lo que se espera dentro del grupo en sí mismo. Entonces, el control social será una piedra angular dentro del colectivo social que le permita su estabilidad. Terminará siendo su ancla, pues de esa forma se garantiza que todos los individuos, o la mayoría, lleven un mismo cauce. Un grupo que ya está suficientemente individualizado, con suficiente identidad, que ya enculturizó y socializó al individuo, evidentemente tendrá mayor estabilidad. Entonces estos efectos son, si se quiere, en algún momento podrían decir algunas personas, pues dañosos para el individuo, ya veremos eso, pero en esencia traen un beneficio para el colectivo, pues solo de esa forma se puede garantizar que éste se mantenga estable a lo largo del tiempo. Ahora bien, dentro de los aspectos positivos, podemos encontrar algunos aspectos o algunas circunstancias que terminan causando una incidencia en el individuo mismo. Digámoslo entonces, que le van a producir uno u otro daño al individuo. Pues cada vez que el individuo se somete, sí pierde algunos aspectos de identidad, pero muchas veces puede ser en pro de sí mismo. Y aquí volvemos, como ya lo hemos hecho o lo hemos mencionado en otras ocasiones, volvemos a esa discusión histórica y doctrinaria o filosófica en cuanto a que si el hombre es sociable por naturaleza o es egoísta por naturaleza, si él necesita estar con los demás, pues si no está con otros de su misma especie, no logra desarrollarse plenamente y existe un vacío en él y todo lo que podamos decir, o si por el contrario el hombre solo piensa en sí mismo, no le interesa el colectivo, no le interesan los demás y va a buscar un grupo solo para salvaguardar los intereses egoístas o individuales de este, pues independientemente de uno u otro, lo cierto es que el individuo está viviendo en sociedad. Y al vivir en sociedad, pues tendrá que someterse a las reglas de ese colectivo en el cual ha decidido vivir o al cual pertenece, pero algún impacto va a producirse en él, y en ese impacto vamos a encontrar que el control social terminará causando daño al individuo, afectando al individuo por algunos aspectos pues bastante evidentes, pues ante aquel que tiene un comportamiento desviado, distinto a las reglas sociales, vamos a encontrar manifestaciones visibles de rechazo o desprecio. Desde aspectos tan sencillos como una sonrisa burlona, el bullying que suele hacerse a algunas personas en los grupos educativos o en las escuelas, y tantas otras manifestaciones que pueden existir respecto a aquel que no se comporta como los demás o que no encaja con los demás, pues habrá rechazo o desprecio, como ya lo decía previamente.
Este impacto será mayor o menor dependiendo del grupo en el que estamos y de los niveles de inculturización que pueda tener el grupo dentro de sí mismo, la cohesión que pueda tener, la tolerancia y la flexibilidad que pueda manifestar, pero habrá rechazo para aquel que no se comporta de la manera deseada. Y ese rechazo sí va a causar un impacto psicológico y emocional en el individuo. Podemos afirmar que estas manifestaciones pueden ser bastante sutiles, y aunque sí sean gravosas o dañosas, esa sutilidad genera el entender o el aceptar que no va a ser algo tan fuerte para el individuo mismo, pero sí le afectará y será difícil y tendrá que decidir entre si cambia su conducta para encajar o ir profundizando más en esos efectos nocivos que le puede causar, que lo pueden llevar al aislamiento o a la marginación dentro del grupo. Como no es posible que encaje, como no modifica su patrón conductual, lo marginamos, lo aislamos. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en los colectivos, grupos de marginados, como lo podría decir en su momento, o al menos así se podría concebir en la novela de Víctor Hugo, los miserables, aquellos que son rechazados o despreciados por la sociedad misma. Entonces aquí veremos que mientras más se vaya generalizando las manifestaciones de desprecio, de rechazo al individuo por no encajar con las reglas, mientras más fuertes sean o intolerables sean los métodos de control social, entonces podríamos encauzar a una persona o llevar a una persona a la marginación o un rechazo colectivo, y que esta marginación genere subgrupos al interior del grupo, o sea, aquellos que son, digámoslo así, los marginados, los inaceptados, los que no encajan y que jamás van a estar a tono con el resto de la sociedad, que ya de por sí esto es una profundización de los efectos nocivos del control social respecto al individuo, porque no toleramos que sea distinto y por eso lo vamos a tratar con esta dureza, con este rechazo tan generalizado que lo mantenemos al margen. Es, digamos, que un subgrupo al interior del grupo de los rechazados o, si quieren, de los excluidos. Y hay muchas manifestaciones que podríamos mencionar en torno a estos excluidos. Incluso de alguna forma la visión un poco más moderna de la tolerancia social nos lleva a buscar la inclusión lejos de la exclusión de quienes no encajan en el colectivo. Pero si profundizamos más, vamos a encontrar que muchas veces esta deformación del control social puede llevar a lo que se conoce como la aplicación de la ley de Lynch. Lynch es un revolucionario de las colonias británicas en América del Norte, lo que hoy en día sería Estados Unidos, particularmente el estado de Virginia, que era independentista. En el momento de la revolución estadounidense para lograr la independencia de las colonias, este sujeto fue bastante radical en la defensa de las colonias independientes de la corona británica, a tal punto que empezó a generar manifestaciones extremas en rechazo de todo aquel que estuviera oponiéndose a esa vivencia de libertad o independencia de las colonias, aquellos que eran lealistas, que eran leales a la corona. Entonces se dio en determinado momento de la historia estadounidense el que algunas personas, como puede pasar o ha pasado en cualquier otro ámbito histórico, algunas personas fueron señaladas de ser leales a la corona británica, fueron llevadas ante los tribunales correspondientes para ser enjuiciadas y al momento de recibir la absolución de parte del tribunal, hay descontento en este Lynch que incita a las masas a hacer justicia por sus propias manos. No solo a rechazar a aquel que no estaba encajando con la concepción social del momento, sino que exterminarlo, si es posible, a través de lo que fueran masas o turbas completamente irracionales que, diciendo que hacían justicia por su propia mano, terminaban realmente actuando de manera vandálica o violenta, ejecutando sumariamente a algunas personas. Entonces, si bien es cierto, nos podrá parecer raro el hablar ahora del término Lynch o ley de Lynch, que en el ámbito anglosajón se puede referir a este como lynching, es más fácil
para nosotros hablar de linchamientos, que es precisamente en atención a este sujeto histórico de Estados Unidos y su revolución independentista, es precisamente de él de donde nace el término linchamiento. Entonces, estos linchamientos nosotros sí lo vemos con un poco más de familiaridad. Probablemente no tanto en el país, al menos ya no en historia reciente, pero sí en Guatemala, en México o incluso en Perú, podemos encontrar turbas enardecidas que ante aquellos que consideran que han realizado una conducta tan reprochable, se arma el colectivo en sí mismo y esta turba termina tomando al individuo, al sujeto, y lo linchan. Y este linchamiento no es otra cosa más que una ejecución. Algunos los han quemado, los han vapuleado, les han tirado piedras, pues precisamente es en última instancia el exterminio del sujeto que no encajó con la realidad social, el aspecto más negativo, más radical y más perjudicial de un control social deformado. Entonces será necesario buscar un equilibrio entre las manifestaciones que tiene el grupo para poder generar un control social de tal forma de que no se provoque estas manifestaciones violentas para hacer encajar a todos, ejemplarizantemente a todos, a que se comporten de tal o cual manera. Entonces veremos que sí será necesario que, aunque en todos los grupos existan métodos para controlar al individuo, deba formalizarse de alguna manera para evitar que estos métodos causen aspectos tan nocivos como lo que acabo de manifestar de manera ejemplificante, los linchamientos o ejecuciones de aquellos que no terminan de estar a tono con la visión del grupo o con la vivencia al interior del grupo. Luego de estudiar los componentes sociológicos relativos al control social, creo necesario también retomar algunas ideas de carácter filosófico, particularmente ideas propias del marxismo, ya que el marxismo encuentra en toda la realidad histórica y social algunos elementos que tienen que ver con esta necesidad de controlar al colectivo, y algunas de sus ideas nos van a dar ciertas luces para poder entender mejor el concepto de control social y poder dar una definición un tanto más acabada acerca de esto que a grandes rasgos hemos estado analizando. Entonces, los postulados marxistas en torno al control social, que son muchos, van a ser retomados en el punto en el que voy a manifestar de las ideas clásicas de Platón y Aristóteles. La lógica o el sentido de estas ideas marxistas muy clásicas, muy postclásicas o neoclásicas de Platón y Aristóteles nos dicen que todas las escuelas sociológicas, independientemente de la época, de la cultura, del lugar, todas las escuelas sociológicas han aceptado que para la existencia de cualquier sociedad es necesario que en las mismas se establezca un cierto orden. Dicho de otra forma, en todas las sociedades, para que subsistan a lo largo del tiempo, tienen que existir reglas, un ordenamiento interno, un establecimiento de normas, una normativa interna, y eso lo vamos a ver desde lo más básico, es que aunque ni siquiera lo digamos, aún en los componentes tan básicos sociológicos como puede ser una pareja de novios, existen ciertas normas, hay conductas normadas de uno respecto al otro, aunque nos demos golpes de pecho y nos rasguemos las vestiduras en torno a la igualdad o a la libertad de uno del otro, en cualquier grupo, en cualquier lugar en donde interactúen dos o más personas, tienen que existir reglas. Entonces, la reglamentación de la convivencia social es, digámoslo así, un mal necesario. Y cualquier escuela sociológica del mundo va a entender que existe en un grupo, que existe en un colectivo, la necesidad de un ordenamiento. Pero ese orden solo puede ser exitoso cuando está regulado por el interés de toda la sociedad. El ordenamiento no puede quedar supeditado a una fracción reducida del colectivo o del grupo, sino que tiene que ser un ordenamiento en pro del interés del colectivo completo. Y eso es una visión platónica y aristotélica bastante antigua, sí,
pero bastante fundamental para entender la sociedad desde el ámbito filosófico, por cuanto que este ordenamiento que debe existir tiene que garantizarse que se cumpla, porque cuando este orden se pierde su poder o su capacidad de incidir en el colectivo, la estabilidad social se pone en peligro. Es un mal necesario, entonces, el ordenamiento interno de las conductas de los individuos dentro de la sociedad. Pero es un mal aún más necesario que se garantice el cumplimiento de este orden para garantizar con ello la estabilidad del grupo social. Si el grupo social no controla al individuo, el grupo se rompe. El grupo se pone en peligro de desintegrarse. Entonces, para la conservación del grupo, para que el grupo sea exitoso en el tiempo, tiene que ser exitoso el ordenamiento interno. Y para que el ordenamiento interno sea exitoso, se necesitan ciertos medios o mecanismos que garanticen que el individuo vaya a encauzar su comportamiento en torno a lo que el grupo ha concebido previamente como aceptable. Esto es el fundamento filosófico que vuelve necesario el control social al interior de cualquier colectivo. Y esto nos lleva a entender entonces que el control social es el conjunto de medios a través de los cuales una sociedad asegura que la mayoría de sus componentes se conformen, que es lo que decía hace buen rato al principio, a las expectativas mayoritariamente aceptadas. Dicho entonces de otra forma, los medios que están al alcance del colectivo social para garantizar que sus individuos actúen según las reglas del grupo, las reglas que son aceptadas por el grupo, todas esas reglas que encausan el comportamiento individual para garantizar que se comporten adecuadamente, todas esas van a constituir el control social. Eso es el control social. Una serie de mecanismos, una serie de medios, de herramientas que van a estar encaminadas o que tendrán la finalidad de garantizar que el individuo actúe según lo que el grupo previamente ha aceptado o ha concebido como la forma correcta de convivir dentro del mismo, al interior del mismo. Eso es, en esencia, el control social. Ahora, ese control social puede tener dos manifestaciones. Puede ser informal, que es, como decía previamente, es quizá el cotidiano o el ordinario, pues existen, y el marxismo así lo planteó desde hace mucho tiempo, existen medios de control social. La familia, la religión, la escuela, por último, hasta las manifestaciones artísticas nos plantean mecanismos para poder controlar al individuo. O sea, vamos a ver entonces que esas formas a través de las cuales incide la familia, la religión de una forma que es trascendental para que el individuo se comporte de una u otra forma, o sea, se conforme al comportamiento colectivo, nos va a llevar a decir que pensando en una vida futura no voy a actuar en contra de las reglas del colectivo y voy a actuar de esta manera porque de esa manera tengo garantizada una vida eterna conforme a los parámetros que me han enseñado y me han inculcado. Religión, familia, escuela, arte, todos estos pueden ser mecanismos a través de los cuales, sin intervención del Estado, el individuo va a actuar conforme a las reglas del grupo. Y por eso digo que el control informal es el más cotidiano, es el que tenemos en el día a día. ¿De dónde es que aprendemos a dar unos buenos días, a actuar con esa forma o esos modales que vemos justos y necesarios? ¿De dónde aprendemos nosotros cómo vamos a tratar a una u otra persona? Pues inicialmente de la familia. Entonces familia, religión, escuela y tantos otros agentes socializantes van a ser los que van a utilizar medios que les son propios para informalmente hacernos a nosotros actuar conforme a las reglas grupales. Van a constituir en sí mismos medios informales de control social. Ahora, muchas veces esos medios informales se ven limitados para poder alcanzar los fines que se persiguen con el control social y es necesario que el Estado intervenga activamente para garantizar el cumplimiento de las reglas.
Es entonces que entra en juego la otra manifestación del control social, que es el formal. Entonces diríamos que los medios de control social de carácter formal son los que se realizan por el Estado a través de sus respectivas instituciones. No solo la iglesia, no solo la familia, no solo la escuela, no solo las manifestaciones artísticas, etcétera, son las que encausan el comportamiento del individuo. El Estado actúa como un agente socializante para poner a disposición del colectivo sus instituciones y que de esa forma podamos garantizar el comportamiento individual según las reglas del grupo, según las reglas sociales. Muchos serán los que vamos a encontrar nosotros como manifestaciones del control social. Muchas de estas instituciones terminan siendo de carácter represivo. Entonces ahí encontraríamos nosotros incluso a la misma policía como un agente de control social, o sea, como un agente que utiliza herramientas para garantizar el comportamiento del individuo dentro de la sociedad. Nosotros diríamos, que es el que nos interesa, que uno de los principales mecanismos de control social, que es de carácter formal al servicio del Estado, es el derecho. Pues el derecho, como lo hemos concebido tantas veces, y no pretendo volver a repetir una y otra vez la definición que ya está rayada y trillada del derecho, pero el derecho como fuente normativa también tiene una fuente, surge del colectivo. El colectivo es el que establece primero las reglas que van a regir, valga la redundancia, el comportamiento del individuo dentro de la sociedad. Esas reglas institucionalizadas por el Estado van a constituir el derecho. Entonces, el derecho, cuando nos establece a nosotros, particularmente en el derecho penal, conductas proscritas que van a ser sancionadas con una pena, entonces el derecho está actuando como uno de los principales agentes o uno de los principales instrumentos de control social del cual hará uso el Estado para garantizar que nos comportemos de una forma acorde a las reglas que son toleradas y necesarias para la subsistencia del grupo. El marxismo lo ve desde un punto de vista bastante extremo, pues dicen que al final, ya sea de carácter formal o informal, lo que se pretende con el control social es garantizar que se continúe con la producción tal y cual previamente se aceptaba y con la explotación tal y cual previamente se aceptaba. Entonces diríamos que cualquier medio de control social terminará siendo un mecanismo para garantizar el status quo del grupo social dominante, de la clase social dominante, para mantener inmersa en la sumisión a la clase social dominada. No es ese aspecto filosófico, social, el que nos interesa, sino es propiamente el aspecto jurídico. Y según el aspecto jurídico, pues entenderemos que el derecho será un mecanismo que está al alcance del Estado para incidir directamente en el individuo y que éste actúe según las reglas que fueron preestablecidas aún desde antes del nacimiento del individuo por el grupo social al cual pertenece. De esta manera estamos dando una introducción bastante amplia al concepto de control social. Espero que todo lo que se ha expresado haya sido suficientemente claro para ampliarnos el panorama, para poder tener bases bastante sólidas para comprender toda la teoría que existe en torno al control social y la necesidad del mismo al interior de un colectivo y la relación estrecha que éste tiene con el derecho y particularmente con la criminología, que va a estudiar la conducta desviada, la conducta delictiva, que obviamente ha salido de la esfera del control social y que tiene que ser encauzado el individuo nuevamente para comportarse como el colectivo acepta. Entonces, terminará hasta acá la clase de este día, no sin antes decirles que colocaré en la plataforma, en el aula virtual, un material que se titula Criminología y Control Social del doctor Octavio Alberto Orellana, para que esté a disposición de ustedes, para que lo puedan estudiar y que este nos servirá para las próximas clases. Sin más, entonces, agradezco profundamente su presencia virtual en esta clase. Agradezco también, como lo digo una y otra vez y no me canso de decirlo, el esfuerzo que ustedes ponen
en estar presentes en estas clases virtuales. Les felicito por ello y sin más decirles hasta la próxima.